¿Qué tal? Dios te bendiga. Quiero traer esta enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo saber cuándo el Espíritu Santo me está hablando para guiarme, me está hablando para corregirme, de cómo saber y cómo entender que Dios está hablando a mi vida. Samuel capítulo 3 versículo 3 dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Jehová fuese apagada. Y corriendo a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y volvió y se acostó. Como vemos nosotros esta historia, vemos que el sacerdote Elí ya era viejo. Dice que sus ojos estaban apagando y no había visión con frecuencia en aquellos tiempos, porque escaseaba la palabra de Dios. Y hoy en estos tiempos estamos viendo que dentro de la iglesia de Jesucristo se está obteniendo, se está llevando una decadencia espiritual por la voz del Espíritu Santo. Es raro cuando el Espíritu Santo está hablando dentro de un templo. Es raro que el Espíritu Santo está hablando a través de un profeta. Hoy no se ve eso. Lamentablemente la iglesia se está adormeciendo y se está apagando. Y la pregunta de hoy del día, como dice la palabra que acabo de subir: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Vemos que Samuel estaba joven y administraba en el templo de Jehová. Y cuando él estaba en el templo de Jehová, dice que estaba en un lado de la arca del pacto, donde se manifestaba Jehová de los ejércitos. Vemos que una voz le llamó y le dijo, antes de que la lámpara fuese apagada, una voz le llamó. Entonces vemos cómo Samuel dice, arrancó a Elí y le dije: heme aquí, le dice, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado. Esto pasó por 3 veces consecutivas. Entonces Elí entendió que Jehová lo estaba llamando, pero Samuel no. Entonces, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo saber que Dios me está hablando y yo no entiendo esa voz? Cuando Dios nos está hablando a nuestra vida, nos habla a nuestro corazón. Cuando Dios habla a mi vida, cuando Dios habla a tu vida, quizá no entiendas el mensaje que Dios te está hablando. Quizá no estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y no entiendes si Dios te está hablando. Cuando Dios habla a una vida, hay una paz en el interior. Cuando Jesucristo habla a tu vida y el Espíritu Santo está hablando a tu vida, el primer punto es que va a traer una paz a tu corazón. Y esa paz pasa todo entendimiento. Pero ¿cómo saber qué es la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber yo que es Dios el que me está hablando? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Mateo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y vio Juan el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lamentablemente la iglesia ha creído que Dios habla audiblemente. Sí, Dios habla audiblemente, pero el 99.99% Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de sueños. Dios habla al interior, a tu espíritu. Pero el problema es aquí. El problema no es que Dios hable. El problema es que tú entiendas a lo que Dios te está hablando. ¿Y cómo entender a Dios cuando me está hablando? ¿Cómo saber que es Dios el que me está hablando? Punto número 2. Cuando tú te acuestas a dormir y viene un sueño a tu vida, o tú andas en el día y te llegó una palabra sin que tú estuvieras pensando, a lo mejor te ha pasado así, es Dios el que te está hablando. Cuando tú andas en tu trabajo, andas en el diario vivir y te llegó a tu mente un pensamiento que tú no lo estabas pensando, un pensamiento de Dios, una palabra de Dios o una persona que se te vino a tu mente que tú no estabas pensando ni siquiera en esa persona y te llegó al instante. Es Dios el que te está hablando porque no estabas pensando. Y en las cosas de Dios, en la voz de Dios, no se puede fingir, no se puede improvisar. Cuando Dios habla, habla claro y habla fuerte, ya sea para corregir, ya sea para exhortar o para bendecir. Entonces, si tú te acuestas a dormir, tienes un sueño que soñaste con una palabra, X palabra,
vamos a suponer, un número, una bendición, que te va a llegar una bendición y tú sueñas eso. Y tú te despiertas y te vas a tu trabajo y a hacer el diario que tú haces a todos los días. Y esa palabra se te repite otra vez. Es que Dios te está hablando, porque ya van 2 veces, tú lo soñaste. Después tú lo viviste ya, la misma palabra. Vamos a suponer que tú sueñas con una palabra, alguien se va a sanar de cáncer. Y tú soñé que alguien oraba yo por él y se sanaba de cáncer. Y en el día ves en un letrero en la calle o por ahí ves un letrero, ves un anuncio que diga orando por los de cáncer o apoyando a los que tienen cáncer. Tu mente y tu espíritu va a decir, ya van 2 veces que se me menciona cáncer. Y vamos a suponer que pasa el transcurso del día. Pasó el día, pasó el transcurso del día. Y viene una persona y te dice, fíjate que tengo una tía que le salió cáncer. Tengo un pariente que tiene cáncer, le detectaron cáncer. Ya van 3 veces la misma palabra. Es que Dios te está hablando y te está preparando y te está diciendo algo. Cuando te pasa esto, es que es la voz del Espíritu Santo que te está hablando y te está dirigiendo y te está dando coordenadas. No quiere decir que nada más en el cáncer, en diferentes cosas que te ha pasado, que se te repite la misma palabra en el día, es porque Dios te está hablando y quiere algo contigo. Es porque el Espíritu Santo trae algo y lo está estableciendo, que algo va a pasar. Cuando la voz de Dios viene a través de una visión, hay visiones nocturnas y hay visiones que es cuando estás tú despierto. Cuando tú vas manejando o estás trabajando y tu mente está ocupada o andas adorando al Señor en tu mente y de repente tienes una película en tu mente, vamos a suponer que oraste por una persona o X cosa que no estabas pensando y ves una película en toda tu mente, eso es una visión despierto, es una visión con los ojos abiertos. El Espíritu Santo te va a traer a tu corazón, te va a botar a tu corazón. Es porque Dios está hablando a tu vida. Hay visiones que son nocturnas, una éxtasis. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, me entra un sueño en el día, 2, 3 de la tarde, un sueño que no lo soporto el sueño. Y me recargo yo para dormirme y en cuanto cierro los ojos, no es un sueño, es una éxtasis en la que entro y se me presenta una visión. Y después abro los ojos, ya tengo la información y se me quitó el sueño automáticamente. Eso te puede estar pasando y es la voz de Dios que te está hablando. Pero, ¿cómo entender cuando Dios me está hablando? ¿Cómo puedo entender a ese sueño, a esa palabra que se me repitió 3 veces, a esa voz que me está hablando? ¿Cómo le puedo entender? ¿Cómo saber qué es lo que Dios me está hablando y lo que me quiere decir? Lo más importante es tener una vida de ayuno y de oración. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Hechos capítulo 9, versículo 10 dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, henme aquí. Fue cuando fue por Pablo y oró por él y le puso las manos y se cayeron las escamas de sus ojos. Fue cuando Pablo fue llamado. Si tú te fijas, ve lo que dice aquí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. El tercer requisito es que tú puedes escuchar la voz de Dios. Hay gente que te ha dicho que solamente el pastor, el evangelista puede escuchar la voz. Hay pastores que no quieren que sus ovejas escuchen la voz de Dios porque el pastor quiere ser más que la oveja. Déjame decirte que aquí, en Hechos capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, el cual Dios le dijo en visión. Yo prefiero un llamado, una persona llamada que sea un discípulo, pero que sea obediente a la voz de Dios, que tener un pastor que Dios le está hablando y le está diciendo, corrige, alinea tu vida, que el Señor le está llamando, le está hablando y no haga caso. Yo prefiero un discípulo que le hable Dios y que entienda, porque aquí no dice que era pastor, dice que era un discípulo y tú eres un discípulo y yo soy un discípulo.
¿Quién somos nosotros para que venga una ovejita de 1 año y que yo tenga un pastorado de 20 años y que tenga todas las escuelas teológicas y que ese discípulo venga y que le diga, así te dice Jehová, pastor, alinea tu vida porque el diablo te va a arrastrar, alinea tu vida porque lo que estás haciendo en lo oculto no está bien delante de Dios? Yo prefiero un discípulo así que un hombre con mucha experiencia que no escuche la voz de Dios. Yo prefiero 1000 veces un discípulo de 3 meses, de 4 meses convertido, que escuche la voz de Dios, que una persona que tenga 30 años en el evangelio y que Dios le esté hablando y que no entienda. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios nos está hablando fuerte y tú eres ese discípulo y Dios te está hablando. Ahora, ¿cómo entiendo la voz de Dios? ¿Qué voy a sentir cuando Dios me está hablando? Hay 3 voces que te van a hablar, 4 voces que te van a hablar a tu vida. Número 1, es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Y esa voz cuando te habla te va a traer paz, te va a traer tranquilidad y te va a traer seguridad. Cuando Dios te da un pensamiento, te da una visión, te da un sueño, te da una palabra y tú dices, ¿será Dios o no será Dios? Y tú estás dudando. Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, eres tú. Y Él va a traer una paz que pasa sobre todo entendimiento y una seguridad de que es Dios y no va a ser una emoción. Esa es la voz del Espíritu Santo. Te va a traer paz, seguridad y tranquilidad y vas a lo seguro. Segunda voz que te va a hablar es la de Satanás. La voz de Satanás te va a traer duda. Puede que te llegue un pensamiento y tú estés dudando y digas, ¿será o no será? Y si tú dudas y no puedes con esa duda, Satanás es el que te está hablando. Si sientes que esa voz te está empujando a hacer lo que tú no quieres, esa voz te está empujando, te empuja. Déjame decirte que es Satanás el que te está hablando, el que te quiere dirigir. Esa voz, deséchala, quítala. Porque te va a pasar cuando venga una palabra de Dios. Cuando Dios te esté hablando, va a venir esa voz de duda a quererte empujar. Esa voz cuando es la voz de Dios verdadera, va a venir un pensamiento que te va a decir, no, no hables. Te van a avergonzar en público. No, no es Dios el que está hablando, eres tú, es tu emoción. Es Dios el que te está hablando y es Satanás el que te está diciendo, no hables, para que no se manifieste esa palabra. Entonces, cuando Satanás habla, te trae una incredulidad, una duda, te está empujando, una inseguridad. Cuidado con esa voz. Hay otra voz que te está hablando, la de tu conciencia, la de tu mente. ¿Cómo saber cuándo es mi mente que me está hablando? Es cuando estás inventando algo que Dios no habló. Es cuando estás bajo una emoción que Dios no te dijo. Porque cuando tú te inventas algo que Dios no habló, es un caos total tu vida. Porque cuando tú estás ocupada tu mente y te llegó un pensamiento de la nada, es Dios hablándote. Porque te va a traer paz. Pero cuando tú creas algo que crees que Dios te dijo y no te dio, eres tú el que te está hablando. Hay una duda en tu vida. Hay una inseguridad también en tu vida y lo usa Satanás eso. Porque Dios no te está hablando. Y hay una cuarta voz que es muy peligrosa. Es de la gente que te rodea. Es de la gente que tienes al lado, los más cercanos. Porque cuando Dios te da una palabra y te dice, ve a tal lugar, esa persona te va a decir, no es el tiempo de Dios. No, mira, todavía Dios no te está mandando. Dios te dijo que vayas. Dios te dijo esto y lo otro. Ten cuidado con esas voces. Jesucristo en aquel pasaje, acuérdate bien cuando sanó aquellos ojos. Dice que quitó a todos y pasó en el medio por ellos y fue a sanar a aquel enfermo. No les hizo caso porque le decía al maestro, no les hagas caso. Y Jesucristo no les hizo caso y hizo lo que Dios quería que hiciera. Si Dios te mandó, si Dios te envió a un lugar, escuchen bien los que van a escuchar esta enseñanza. Si Dios te mandó a un lugar, si Dios te envió con una persona, si Dios te envió a donde Dios te envió y tú sabes que Dios te está hablando y te habló y tú sientes una paz y una seguridad que Dios te habló y entraste en un ayuno, entraste en oración y sabes que Dios te habló y la gente te dice que no es tiempo, haz a esa gente a un lado porque está siendo usada por Satanás para detener el propósito de Dios. Dile, lo siento mucho, pero hazte para un lado. Yo voy a cumplir con el propósito de Dios.
sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea el rango que sea, tenga 20 iglesias bajo cobertura. Si Dios te habló a ti, primero obedece a Dios antes que los hombres, porque hay gente que dice, si Dios te habló, sométete al pastor, pero déjame decirte que el pastor está más perdido que los del mundo. ¿Cómo te vas a sujetar a un pastor si ese pastor no se sujeta a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y lo que te quiero decir hoy, no quiero ponerte en contra de nadie, simplemente haz la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque si haces lo que el hombre te dice que haces, si el hombre te dice cállate y siéntate, y Dios te está diciendo avanza y predica, hazle caso a la voz de Dios, porque el que te va a bendecir es Dios, el que te va a levantar es Dios, el que va a hacer señales y prodigios con tu vida es Dios. Y si el hermano te está deteniendo, discúlpame papá, dile, hazte a un lado, yo voy a mi propósito, porque tú no me vas a bendecir, tú no me ungiste, tú no me santificaste, tú no me purificaste, y yo voy a cumplir con el llamado que Dios me dio, yo voy a cumplir con la encomienda que Dios me dio. ¿Por qué? Porque si te detienes a escuchar un hombre que no escuchó a Dios, mira, te van a pasar años y el diablo te va a tumbar, el diablo te va a detener, porque el diablo está usando hasta pastores ahora, Satanás está usando hasta hermanos ahora para detener grandes ministerios, diciendo, ese no es profeta, esa no es palabra profética, ese don de sanidad no es, ese don de milagros es pura emoción, ese don de ciencia es pura emoción. Y sabes qué, si tú entras en, perdón, me aceleré, si tú entras eso a tu mente y sabes que Dios te llamó y sabes que Dios te respaldó, sigue avanzando y sigue predicando la buena nueva, porque el Cristo de la gloria se quiere manifestar, pero muchos ministerios se están deteniendo porque qué es que lo que dijo el pastor, pero como ellos tienen un régimen muy alto en la sociedad, en el mundo, aquí en la tierra. Dicen, no, ese no puede ser de Dios porque es un discípulo. Y yo tengo categoría. Yo soy evangelista, yo soy profeta, yo soy pastor aquí. Mira, déjame decirte que el único pastor es Jehová de los ejércitos. Y a donde Dios te envíe, mi querido hermano, tú ve independientemente de lo que diga tu pastor, lo que digan, ve y haz lo que Dios te está diciendo que hagas, porque el día de mañana, cuando tengas que darles cuentas al Creador, tu pastor no va a estar ahí para darte salvación. Ahí va a estar Jesucristo de Nazaret y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te dije? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el don profético? ¿Qué hiciste con el don de ciencia? ¿Qué hiciste con tu ministerio de evangelista? ¿Qué hiciste con el ministerio que yo te di? Eras un discípulo, pero yo te estaba capacitando. A veces escuchaba la voz de Dios, a veces hacías acaso a la voz de Dios, porque si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, te dice Jehová. Es el tiempo que muchos pastores que van a ver este video y muchos hermanos que son discípulos, que los están haciendo menos, que tú eres ujier y que tienes 3 meses, Dios no te puede hablar. Claro que te puede hablar y te puede exhortar, pastor orgulloso. Y lo que vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús es que te arrepientas, porque el Cristo de la gloria no está buscando pastores, no está buscando evangelistas, está buscando discípulos que sean obedientes, que vivan en santidad, que vivan en pureza, que no estén atados por el enemigo y que sean obedientes a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios está buscando a alguien que escuche su voz. Cuando Dios te habla, hazle caso, porque si tú no haces caso a esa voz de corrección, puedes caer en corrupción. ¿Cómo? Dios te está hablando de algo, hazle caso. Porque si no le haces caso, vas a caer en corrupción. Hoy en día vemos todo este tipo de cosas. Le hacemos más caso al líder que a Dios el que me está hablando. Claro, tienes que respetar, pero aquí vale lo que Dios habla, no lo que el hombre dice. Si yo me hubiera detenido por lo que el hombre dice, mi ministerio estuviera en ruinas. Pero gracias al Señor que me ha levantado más. Me ha levantado más para su gracia y para su misericordia. Así que Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Recuerda, la voz de Dios trae paz, tranquilidad, seguridad y sobre todo nos acerca más a su presencia. Bendiciones. Dios te guarde.